Ya. Este enlace lo vamos a enviar una vez que terminado nuestra clase teórica, a lo que más o menos tengo previsto, que van a ser unas dos más, con temas largos. Muestra una de las imágenes cuando yo estaba en segundo año y los estudiantes empezaban a reírse y me decían en forma de broma, me decían, ¿es usted doctor? Me decían yo. Con una sonrisa les respondía, no, así no. Entonces, el tema de hoy que vamos a llevar, a ver si es que no, se ha colgado, creo, esto, ¿no? Manejo del paciente sistémico, comprometido en todo lo que es cirugía bucal 2. Pero para hablar de este manejo de pacientes sistémicos, tenemos que entender cómo llegamos a observar eso, su formación sistémica, sus alteraciones y todo eso, y lo que es eh, todos los exámenes de laboratorio más que vamos a precisar. Para ello tenemos que prácticamente ver la parte de la historia clínica, ¿no? Empezamos entonces. Les presento cuando estábamos trabajando esos años en el Hospital de Clínicas, estoy admitiendo a todos, el Hospital de Clínicas, entonces veamos a quien paz descanse a nuestro doctor Pinto. Tenemos como jefe de cátedra al doctor Marcelo Pinto, pero él era el doctor Freddy Pinto. El primer maxilofacial formado en Bolivia en el Hospital de Clínicas y el primero también que se nos ha ido lastimosamente. Teníamos a la R, en este caso, a la R1 de otorinolaringología, en este caso, que nos da. Y quien observan lastimosamente ya como una colega, ¿no? Cómo la parte de la salud y la enfermedad no tiene preferencias si eres del área o no, no tiene esas preferencias de ver las edades, ¿no? ¿Qué te estás realizando? Un examen complementario que nosotros lo hemos denominado como la famosa punción y aspiración con aguja gruesa. Disculparán en ese momento, lastimosamente, los recursos del hospital realmente son muy moderados. ¿El por qué? Llegan insumos, llegan materiales, llega donaciones, llega todo al hospital. Pero el detalle que todo lo que llega bien se los apropian los administrativos, bien las licenciadas en enfermería, las partes encargadas, se los van a comercializar. Y de esa forma casi no tenemos nada. E incluso para esas fechas yo hice mi donativo también de instrumento, cosa que en el transcurso del corto tiempo ya no había y no estaba a su vez, ¿no? Entonces, en estos tiempos de COVID, prácticamente todo esto ya no se puede admitir, ¿no? Entonces, es muy distinto, ¿no? Ahora sí, creo que ya llegamos ya. Entonces, esto es antes de COVID. Eso es dentro de las observaciones que cada uno de ustedes puedan tener, ¿no? Entonces, la punción y aspiración. La paciente refería tener un aumento de volumen que cronológicamente iba aumentando de tamaño y le llegaba a molestar dentro de los movimientos fisiológicos que realizaba, en este caso de movimientos de lateralidad, movimientos en este caso de flexión y extensión a nivel de la región cervical, ¿no? Se llega a hacer la punción y la aspiración. Normalmente para realizar esto, y si se han dado cuenta dentro de su requerimiento del instrumental y elementos para ejercer la cátedra de cirugía y especialmente el ROTE, pedimos jeringas Luer y especificamos, siempre nos traían las de 5 cc's, nos traían las de 10 cc's. Ahora estamos pidiendo de 20 cc's. No solamente Ciru 2, cirugía 1, juntamente de la mano con cirugía 3, que es cirugía maxilofacial. Entonces, si sale un líquido seroso, en este caso sanguinolento, tenemos que pensar que puede ser un quiste cervical. Y realizamos en la punción de aspiración y podemos observar un líquido blanquecino, lechoso, entonces podríamos hablar de un absceso cervical. Si realizamos la punción y la aspiración y vemos que no sale nada, entonces ya tenemos que pensarnos ya en alteraciones benignas o un poquito más ser agresivos en las malignas, ¿no? Entonces, esa es una de las características. Por eso, normalmente dentro de la inspección que nosotros realizamos antes de realizar la historia clínica y el plan de tratamiento,
realizamos este tipo de actividades de realizar la punción de aspiración. Y de acuerdo a eso ya vemos que si sale un líquido ya no pedimos lo que es una tomografía axial computarizada, no le pedimos nada, ¿no? O normalmente hasta una ecografía, les cuento, nos ha servido en los últimos momentos que hemos estado en el hospital. Entonces, eso nos, dentro de lo que nosotros tenemos, una valoración médica, ¿sí o no? Tenemos que dar una valoración física. Tenemos que ver también una valoración social. Lastimosamente, muchos de ustedes están aquí presentes ya en cuarto año, pero por una valoración, en este caso, socioeconómica, que dicen que ejerciendo la profesión quiero hacer casa, quiero hacer auto, quiero hacer consultorio, quiero casarme, quiero, ¿no? Entonces, la valoración médica, ¿a qué se refiere? Que todos los conocimientos básicos, elementales que ustedes han ido adquiriendo, podamos, en este caso, reflejar hacia nuestra conducta del paciente y plan de tratamiento. La valoración física, ¡au! Me duele, no puede, y todo eso, tenemos que hacer una atención inmediata, como lo hicieron en esta. No esperaron a ponerse guantes. Llegó el paciente, inmediatamente ya lo atendieron. No le dijeron normalmente, espere 2 horas, 1 hora, mi café. Entonces, ese es el momento que se da. Por eso es lo ven, ¿ve? La valoración social. La parte económica, el lugar de donde tú procedes y cada uno de los pacientes de acuerdo a sus recursos, tenemos que tener también y ser empáticos con eso. Y en estos tiempos de COVID todavía, ¿no? El paciente, ¿qué espera en este caso que nosotros tengamos? Amabilidad, el respeto, la tranquilidad, ser siempre empáticos, ¿no? Sí, se puede solucionar tu problema, no te preocupes, no lo haremos en el día de hoy, pero en el transcurso de nuestro plan de tratamiento, en los días y semanas, de acuerdo a la que te damos dentro de la farmacoterapia, o la quimioterapia, o dentro de la que es el tratamiento quirúrgico, se va a poder resolver. ¿Cómo nosotros tenemos que actuar a su vez? Muchas veces hoy estamos sujetando el celular, estamos atendiendo la pantalla y a un costado está nuestro paciente, ¿no? Como un objeto más que solamente va a depositar la parte económica, ¿no? Entonces, tener ese grado de profesionalidad de cada uno de ellos va a ser exquisito, ¿no? Y dedicación. A base de esto, tenemos que tener ya nuestra conducta clínica, nuestra forma de actuar dentro de él. Muchos de los pacientes nos ven solamente que agarramos nuestro torno y empezamos a hacer el ruido, y ese ruido de la sensibilidad es un poco traumática y desesperante para cada uno de ellos. Entonces tratemos de ser lo más amables posibles, ¿no? Ahora mismo les voy a mostrar algo que hicieron el año pasado y no he podido editarlo porque lastimosamente cambié de computadora y también a su vez se ha cambiado en este caso los programas. Entonces me cuesta, ¿no? Veamos. Entonces, ¿qué es lo que vemos sistémicamente? Ya tenemos que ver tipos de diagnóstico. De guías es a través, gnosis del conocimiento, nosotros damos el nombre a una enfermedad. Entonces, este conocimiento que nosotros ya hemos adquirido, solamente tenemos que irlos adecuando a cada uno de los pacientes. No hay un paciente sano, como he estado viendo algunos videitos de algunos webinars que el año pasado estaban ahí de moda, ¿no? Verlos a cada uno. Entonces, ¿qué es lo que decimos? ¿Cuáles son esos tipos de pacientes? No hay sano. Podemos decir aparentemente sano. Entonces, siempre tomamos el término de aparentemente sano o saludable, ¿no? Ahora sí, vamos entonces a hablar de nuestros tipos de diagnóstico que Es un un trauma, trauma doctor. ya puede ser un trauma, pero ¿trauma de qué? Trauma ahora Doctor, cómo estás de la cabeza. doctor, para mí es una Veamos un trauma rato. en la cual se ha caído, se ha golpeado la parte de la boca del labio. Por lo tanto, lo que yo veo parece que se ha roto su dientecito, uno de sus dientes parece que se ha roto, doctor. Perfecto. Entonces, nosotros ya tenemos que empezar a utilizar terminología dientológica, terminología odontológica. Entonces, puede ser un trauma, en este caso facial, del tercio inferior o digestivo en relación al aparato odontoestomatológico.
puede ser dentoalveolar, simplemente dental, en una fractura relacionada a ella. Perfecto, ya lo hemos traducido. Excelente. Otros decían un trauma, podría ser un trauma craneal, un trauma facial. ¿Qué es lo que vemos primero? En directo todos nos hemos dirigido en boca, pero si fuese traumatismo, estaría tan feliz mi niño. Para un traumatismo siempre hay una sintomatología, y la primera que vamos a dar va a ser el dolor, la algia, siendo. Y después de la algia, todos son tochos con el dolor, ¿no ve? No, va a haber un malestar físico, va a haber directamente, psicológicamente también se va a tener una depresión, un disgusto, siempre va a estar enojado y demás, ¿no ve? Doctor, buenas tardes. ¿Cómo te va? Te escuchamos. Doctor, desde mi punto de vista, pues como el niño está sonriente, entonces eso nos da a entender que no tiene dolor dental. Entonces yo podría sugerir que tal vez tiene una hemorragia debido tal vez a una extracción. A veces los niños no son tan cuidadosos con eso. Eso, bueno, podría ser. Estamos bien. Entonces traducimos eso también con terminología odontoestomatológica. Puede existir una solución de continuidad por un proceso de tratamiento de una exodoncia de las piezas dentales, porque aquí encontramos ausencia. Podría ser perfecto. Buena observación, me encantó bajo el tratamiento de la odontopediatría. Lo primero que se realiza en los niños, aparte de hacer la afiliación y todo eso, en el plan de tratamiento se les da el detector de la placa bacteriana. Ese detector de la placa bacteriana va a realizar como una pastilla una pigmentación en toda la cavidad oral. Mientras más pigmentada esté, placa bacteriana, ¿sí o no? Y puede identificarse también de esa forma los procesos cariogénicos. En este caso, ¿qué es lo que tenemos que realizar? Una promoción, una educación en la higiene bucodental. Respuesta entonces, pigmento de la pastilla reveladora de placa bacteriana. No hay trauma, no hay exodoncia, no hay solución de continuidad, no hay nada. Se llega a observar, bueno, es un puente. Luego también se llega a observar a nivel de lo que es la raíz radiolúcida, eh, una formación tal vez de algún granuloma, puede ser. ¿Qué más vemos? Hay espacio después. Em, eso, por lo que se ve más o menos, doctor. Excelente, buena observación. ¿Alguien más quiera participar? Realmente mis clases son participativas. Doctor, ya lo dijo todo, doctor, ya dice lo mismo. Ya, perfecto. Entonces, vean lo primero. Lo primero que se realiza dentro del examen, siempre nosotros nos dedicamos a ver piezas dentales. Pero tenemos que enfocarnos un poquito más. Siempre decía, ¿no? El médico está acostumbrado que el dientólogo solamente vea, saque dientes, cure dientes, ponga dientes. Así nos dice, un dentista, ¿no? Pero veamos la periferia. Tengo piso de fosa nasal, tengo la espina nasal anterior, los sitios radiográficos, tengo mi cornete nasal inferior, concha, septus nasalis, excelente. Puedo hablar abundante cavidad de cueva de Haymor, antro de Kimmel, totalmente radiolúcido. Veo directamente una densidad amplia en el trabeculado de tejido esponjoso. Puedo observar en este caso un pilar y otro pilar con un cantilever anterior. Esto se denomina cantilever, este extremo, ¿no? Pero de acuerdo a la ley de Ante, ahí está la ley de Ante, están llevando ustedes con la parte física, es muy larga. Entonces hay una sobrecarga a nivel de la pieza anterior, en este caso al pilar anterior, donde esta sobrecarga repercute a nivel de las estructuras del paradonto de inserción y podemos observar un proceso de una inflamación o una osteitis con proceso granulomatoso periapical. Perfecto. Un tratamiento endodóntico medio no adecuado, subobturado y todo eso, pero ¿qué es? Trauma de oclusión. Esto es muy largo, el póntico. Superior a esa área radiolúcida, puedo llegar a observar una pieza retenida en posición levemente oblicua, ni vertical ni horizontal. Entonces podemos ver central lateral, que sea el
canino. Podemos observar la pieza 3. A su vez, puedo observar de un tratamiento endodóntica coronada con una restauración anterior, ¿no? Y así, de esa forma. Inferiormente, ese que existe este póntico, en este caso con su cantilever, puedo observar la migración de la pieza por atrofia ósea marginal, entonces este presenta una mesioanguloversión. Quien, a su vez, por ausencia de pieza, tiene la tendencia de migrar y la fuerza oclusal. Entonces, ha sido interpretada. Por eso decimos diagnóstico, que a través de nuestro conocimiento damos el nombre a la enfermedad. A partir de este diagnóstico, nosotros tenemos que ver el plan de tratamiento. Lastimosamente, dentro de nuestro plan de tratamiento, si la pieza todos queremos ser dentro del pronóstico, puede ser favorable o totalmente desfavorable. Al simple hecho de eliminar nuestro póntico, puede ser que se abulsione, en este caso, nuestra pieza dentro. Entonces, un pronóstico totalmente desfavorable. Y todo eso, antes de nuestro tratamiento, nosotros tenemos que mencionar al paciente. Y como mi gran profesor, doctor Johnny Nemec, y les he mostrado el librito, decía, hay que tener para un tratamiento plan A, plan B, plan C y plan D. Dentro de los últimos planes es, ahora, ¿qué hago? Eso es decir, siempre observemos el hueso y vamos a ver el por qué. La densidad ósea mandibular prácticamente la tengo en 1. Es una densidad ósea. Vean su tejido esponjoso, totalmente fibroso. Imagínense quien de ojo de buen cubero dice, son restitos, esto no hay más ni 10 minutos para su exodosis. Hemos visto el plan de tratamiento. Para el doctor Pinto, en este caso, estos son solamente como diagnóstico de restos radicular cuando estemos en clínica. Pero lo correcto es que es una enfermedad periodontal crónica destructiva. Acá todos los restos tienen ese nombre, EPDC, como enfermedad periodontal crónica destructiva. Ahora bien, no tengo puntos de apoyo, no puedo hacer palancas de primer y segundo género, entonces me complica la base. Y a su vez puedo observar que la línea oblicua externa y la línea oblicua interna están en íntima relación a tercer molar, a la pieza ósea, ¿no? Entonces, aquí ya estamos observando las densidades óseas. Lo fácil puede ser difícil. Pero orto, recto, doncia, diente. ¿Qué es lo que quiere hacer? Dientes rectos, dientes en la belleza y eumetría facial, según quién. Leonardo da Vinci, vean cómo la situación. Entonces ya lo tenemos. Entonces eso nomás se refiere, así de facilito. Aquí ya tenemos un diagnóstico ortodóntico. En los anteriores hemos tenido un diagnóstico radiográfico. Y en la primera hemos ya tenido un diagnóstico clínico. Estamos hablando de diagnósticos. Veamos la siguiente. Doctor, tal vez pueda estar ferulizado. Eh, Es Es una ese férula. movimiento. ¿Cuándo hacemos mantenedores de espacio? Cuando tenemos una erupción mixta, temporarios a permanentes. De acuerdo a la cronología de erupción, ahí sí nos interesa mantener los espacios. En este caso, ¿qué es lo que nos interesa? Ferulizar. Fijar el grado de movilidad que hayan presentado estas piezas dentales. Entonces está utilizando alambre trenzado en las caras palatinas y estamos fijando, ferulizando. Y esta es una férula. Perfecto. ¿Cuándo ferulizamos? Puede haber con golpes, caídas Trauma. y post-tratamiento ortodóntico también existen las férulas, ¿no? De acuerdo a los profesores y la técnica. La craneotomía, Una doctor. craneotomía. Sí, sí, porque es el corte del cráneo. Perfecto. Tiene también. Entonces, a decir cráneo, todo el cráneo, ¿no ve? Pero solamente queremos la bóveda, ¿no ve? No la base. Entonces la llamamos la calota. Es una resección de la tabla lateral de la calota. Como dice, ¿no? Pues de parietal frontal, ¿no? Y en árabe es occipital, ¿no? O sea, muy raro, pero ya lo tenemos. El corte, vean cómo empezamos ya a trabajar.
El corte va a ser en este caso lineal de forma rectangular. Usamos una pieza de baja velocidad con una fresa, en este caso es recta, larga y fisura, evitando siempre la fricción. Entonces estamos resecando prácticamente, ¿no? Pero ¿cuál sería para qué diagnóstico? Ya no sería para un diagnóstico, sería para qué. ¿Para qué sería? Para el proceso de la rehabilitación. Vamos a usar injertos, autoinjertos o también denominados aloinjertos, heteroinjertos, ¿sí o no? Homoinjertos de uno mismo, ¿no? O senoinjertos. Entonces ya hablamos de injertos, que conmigo vamos a llevar esa parte también, ¿no? Membrana. Nosotros ya utilizamos para la regeneración ósea guiada, en el caso de los bordes alveolares, manejamos tipos de membrana. Esta es una pequeña membrana, un colgajo que se ha realizado en este caso a cielo abierto, parcialmente unilateral y a nivel del vestibular. Y para que esta membrana se mantenga en su posición, se está utilizando, ¿cómo diríamos? Pinches, que lo llamamos normalmente ataches. Los ataches sí ya son metálicos, pueden ser en este caso de molibdeno, pueden ser de titanio, en este caso o de platino, no hay ningún problema. Pero esta membranita lastimosamente es absorbible. Entonces va a llegar a absorber, solamente los reposicionamos. ¿Cuál es la función entonces esta? De mantener ese borde óseo, ¿no? Lo estamos manteniendo. Oh, caramba, ya estamos a un minuto. Se corta y volvemos a ingresar, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más les hemos traído? Dentro de las membranas podemos usar también en este caso férulas metálicas, mallas, ahora sí es una malla de titanio que lo podemos dar, usamos ya no los ataques, usamos pernos de fijación o de sujeción. Entonces la intención del organismo, como han llevado la parte histológica, especialmente de los osteoblastos, del fibroblasto, va a ser la formación de nueva estructura ósea. Debajo de esto queremos que se forme hueso. Entonces, dentro de esto, y nosotros estamos haciendo una regeneración tisular guiada, en este caso con uso de elementos, en este caso, metálicos, membranosos o sintéticos, que podríamos llamar. Entonces, tenemos tipos de accionar en el campo. Tenemos toda esa regeneración desde borde alveolar que se ha realizado tanto con la malla y la membrana, es para formar estructura ósea. Una vez que se está formando la estructura ósea, todo ese diagnóstico ha sido para colocar y reemplazar, en este caso, y rehabilitar con implantes. ¿Qué significa eso? Que podemos tener a su vez un diagnóstico dentro de las especialidades de la implantología, de la rehabilitación. ¿Y cuál sería la conducta clínica? Lo primero que hemos realizado, antes de mandar a radiografía, ¿qué dijimos? Punción y aspiración. Si salen elementos líquidos, semilíquidos, en este caso, entonces tenemos que pensar que es un quiste, es un absceso y demás. Si no sale nada, wow, entonces ya tenemos que ser un poco más agresivos en una neoplasia benigna o maligna, ¿sí o no? Lo otro, dentro de la palpación tenemos que diferenciar si es de tejidos blandos o es de tejidos duros. De acuerdo a eso, ya tenemos que intuir nuestros exámenes de laboratorio. Es posible, dentro del laboratorio podemos realizar nuestra biopsia y demás, ¿no? Incisional, en este caso, lastimosamente incisional, intraoral o extraoral, también se lo puede trabajar, cualquiera de ellas. Entonces, todo eso es lo que estamos viendo y a su vez tiene que ser coadyuvado y colaborado con las imágenes radiográficas. Hoy en día está de moda utilizar las famosas tomografías axiales computarizadas, las 3D, las 2D, incluso ya se está mencionando las 4D y las impresiones, el famoso escáner intraoral, ¿no? Que se puede realizar y de acuerdo a eso la reproducción de la impresión de todo lo que tenemos, ¿no? Podremos intuir, si no tenemos el historial clínico, podríamos intuir su diagnóstico y podría intuir prácticamente del plan de tratamiento. Ese silencio realmente es sorprendente. Entonces, la imagen no es muy buena, pero ya nos sirve, ¿no? Vemos a una paciente, en este caso, satisfactoriamente ya salió de la intervención quirúrgica, ningún cirujano plástico le ha tratado de atender. Su diagnóstico inicial en este caso era
un sarcoma, en este caso de maxilar superior, OMA por si acaso, sarcoma, lastimosamente que ha ido invadiendo a uso cigomático, parte del piso de la base del cráneo en la parte media, se ha enucleado en este caso el globo ocular. Para tal dicha intervención quirúrgica, teniendo que intervenir neuro, oftalmo, otosino, plástico y maxilofacial, ¿no? El maxilofacial. Entonces, intervienen varias especialidades, incluso me he olvidado nuestro tocino, ¿no? Que está muy próximo a fosa nasal. Varias áreas de la especialidad, en este caso, y de las subespecialidades, ya todos. Perfecto. ¿Y cuál sería el plan de tratamiento? Ese que tiene metástasis, ha tenido una metástasis a nivel pulmonar y la parte respiratoria. Una vez que ya tenemos nuestro diagnóstico y a la paciente que hay que devolverla a la sociedad, ¿no ve? Entonces hacemos nuestro plan de tratamiento. ¿Qué nos falta? Ojo, perfecto, un ojo de porcelana, lo introducimos directamente con una cera, tratamos de condición. ¿Qué más le falta? Una prótesis. Esta prótesis para elevar al labio superior levemente y ser punto de fijación de nuestro globo ocular. Perfecto. Entonces ya estamos planificando, aparte de tener el diagnóstico, tenemos que siempre tener el plan de tratamiento. Entonces, usamos materiales sencillos, elementales, fácil, ¿no? Acrílicos, yo, hacemos perfecto, pero como está a nivel de los tejidos blandos, ¿qué es lo que pasa? Entonces, no hay puntos de soporte, puntos de fijación, por eso siempre es importante los pilares, entonces, que tenemos que reaccionar. Y entonces, al final, este globito ocular ya queda a nivel de la mejilla, hemos tenido que ponerle otro tipo de prótesis, en este caso unos lentes a ese nivel para tener su reacción. Y devolver al paciente, ya no podemos devolverle a un 100% hacia la sociedad, pero por lo menos le hemos devuelto a un 50, 60% para dar, porque normalmente me hubiese gustado, no los puse las otras fotografías, cómo llegaba y cómo andaba. Andaba con un parche prácticamente todo el macizo facial y ahí de paso colocado con esparatrapos, en este caso, los microports y demás. Era sumamente molestoso. Lo otro, cuando hay un paciente cancerígeno, entonces siempre vamos a tener las famosas PES. En este caso, la pérdida de peso, la pérdida de contextura de los tejidos y todo eso. Y a su vez pierde la parte más esencial, psicológica, psicosomática y pertenecer a la sociedad. De acuerdo a eso, tenemos que ver cómo es cada uno de nuestros pacientes, cuál es la actitud psicológica y cómo podríamos nosotros evaluarlos y valorarlos a cada uno y volver a ingresar, ¿no? Bien, tenemos de los pacientes según el diagnóstico psicológico, según Fox, a los receptivos. ¿Qué son? Los pacientes receptivos son aquellos pacientes que sin tener algún tipo de molestia van a la consulta en forma de prevención. Y dentro de la consulta siempre están conformes, en este caso, van a la par de todas las acciones que tú puedes realizar en tu plan de tratamiento. Entonces, el paciente receptivo es aquel paciente que está satisfecho en tu plan de tratamiento. Lo hayas realizado positiva o negativamente, entonces receptivo. Este paciente receptivo, a su vez, te hace caso al plan de tratamiento. Si tú le das una receta y le dices, cúmplame esta receta cada 12 horas, cada 8 horas, en el transcurso de 5 a 7 días, le espero a la 1 en punto, acepta y es puntual. Es el paciente ejemplar. Por eso siempre ya son los escépticos. Este tipo de pacientes tiene que tener alguna molestia, algún tipo de alteración para acudir a una consulta odontológica. Tiene que tener algo realmente que lo obligue a ir a la presencia de la consulta. Una vez que dentro de la consulta su alteración haya sido solucionado o parcialmente solucionado, no vuelve más a la consulta, se desaparece, se pierde. Y es escéptico en el plan de tratamiento. No está satisfecho en el plan de tratamiento y te contradice, ahora que está de moda
ver videos, tutoriales y demás del plan de tratamiento, entonces te supervisa mencionándote que en video de tantos lo has realizado así, ¿por qué no lo estás realizando usted? ¿Por qué no debería? Siempre tiene su porqué. Entonces son los pacientes escépticos, ¿no? Dentro de estos pacientes escépticos son también aquellos que se caracterizan en no, esto es lo más importante que les gusta a ustedes, en no cancelar sus consultas. No los hace, te da un porcentaje, ¿no? Te le dices tanto, pero doctor, solamente trae 5 bolivianitos, por favor, le estaré dejando de adelanto, así. Y son los sets. Entonces, la conducta psicológica de cada uno de ellos va a depender de nuestro plan de tratamiento, va a depender de nuestro trabajo y accionar en cada uno de ellos. Por eso, esta parte les quería hablar. ¿Qué otro tipo de pacientes más nos podemos presentar? A ver, ah, ya. Los pacientes histéricos, ¿no? Estos pacientes son aquellos que llegan a la consulta, quieren el inmediato tratamiento, no aceptan planes de horario, no aceptan su programación, quieren una atención inmediata, su solución A y B. También dentro de estos histéricos no aceptan, en este caso, no aceptan nuestra formalidad de plan de tratamiento. Una endodoncia, ejemplo, una endodoncia lo tengo que realizar aproximadamente entre 3 a 5 sesiones. Dice, ¿por qué? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Siempre está en este caso, ¿no? Y tienen un carácter y mal genio, ¿no? Siempre están a ese nivel, ¿no? Este otro tipo de pacientes, en este caso, casi se caracterizan ya por la tercera edad. Son los pacientes pasivos. ¿Por qué digo de la tercera edad? Porque siempre van ya a la consulta acompañados de familiares o de algún recomendado, ¿no? Que les ha dado. Este tipo de pacientes pasivos, si se tratase de uso protético, pueden tener 2, 3, 4, 5, 6 juegos protéticos. Y dentro de ellos nunca dice que estaba mal o nunca dice que estaba bien, pero a su vez silenciosamente se sigue volviendo a realizar hasta que pueda llegar a aceptar y no tener ningún tipo de molestias y llega a su estado, ¿no? De conformidad interna. Entonces son los pacientes pasivos, casi son los ejemplares, que si le dices un monto económico, te lo cancela, no tiene muchas quejas, su accionar siempre es bueno, cumple los horarios dentro del plan de tratamiento, ¿no? Ahora bien, ha cambiado. Esos son los 4 tipos psicológicos que nosotros tenemos que evaluar, en este caso neuronalmente, a nuestros pacientes. Es una valoración neuronal, pero no va a ser tan sencillo. Se van a dar cuenta que nosotros vamos a utilizar varios parámetros para dar su caracterización. Actualmente, el paciente se ha vuelto impaciente y el operador se ha vuelto paciente. ¿Cómo los tiempos ya han cambiado? Como su nombre decía, paciente. Ahora ya es impaciente. Ya llegamos a un estadio de esquizofrenia. Ahorita están filos, tranquilos, no hay trabajos, no hay evaluaciones, no hay actividad. Estamos pronosticando que en estos meses se va a hacer 100% virtual y después, de acuerdo a la vacuna y el comportamiento COVID, ya vamos a tener la presencia semipresencial y presencial. Y en la parte presencial es donde nosotros los vamos a exigir y los vamos a volver histéricos prácticamente. Entonces, ahí viene la famosa esquizofrenia, las alteraciones patológicas de la enfermedad del sistema nervioso central. Esas alteraciones que se van reflejando en características de la conducta psicológica y psicosocial, ¿no? De acuerdo a ello, tenemos que valorar, ¿no? Hemos valorado físicamente, emocionalmente, psicológicamente, clínicamente. Perfecto. El plan de tratamiento que nosotros tenemos que tener siempre es de acuerdo a la conformidad del paciente. Pese que es un niño, pero tenemos que tiene que atender odontopediatría, integral niños y demás, pero se siente más satisfecho siempre al lado de la mamá. Nos tratamos de mantener esas normas, ¿no? Y ambos, escéptico dentro de la fisionomía de la expresión facial,
feliz con su hijo. Entonces, de esas caracterizaciones tenemos que ir observando. Ya empezar a tener un ojo clínico de diagnóstico y un ojo clínico de plan de tratamiento, ¿ya? Entonces ya lo tenemos. Entonces vamos a realizar, a empezar a hablar de nuestra historia clínica. Y todos siempre les preguntaba yo, ¿qué es la historia clínica? Y todos me decían, es un documento legal, es un documento de las partes. ¿Cuándo va a ser un documento médico legal? Cuando tú hayas cometido una, dos, tres, cuatro o más iatrogenia. Ahí sí es un documento médico legal que te puede llegar a respaldar a lo que te pueden llegar a, como estaba de moda, ¿no? La Laura, a demandar. Ahora ya no se llama, eso es para el exterior, ¿no? Es denuncia. Entonces, Nica, tenemos unas constantes variables que estos van a ir determinando las actitudes y vamos a tener las constantes vitales. ¿Cuándo me refiero a las vitales? Nuestros famosos signos vitales, frecuencia respiratoria, la temperatura, sí o no, frecuencia cardíaca y demás, ¿no? Número de glóbulos rojos, número de glóbulos blancos. Entonces, todo lo que tiene que caracterizar, como su nombre dice, para que esta persona esté viva, para que este paciente esté con nosotros, ¿no? Las variables ya pueden ser no patológicas o patológicas, o en este caso, ¿no? Que van cambiando y modificando. Entonces, para llegar a esta historia clínica, lastimosamente tenemos que usar mucha terminología. Normalmente dentro de las anamnesis, de nuestra formación de los cuestionarios, siempre vamos a preguntar, ¿no? En este caso, de la anamnesis, labios vertidos con cambios de coloración a nivel de la zona de transición, ¿sí o no? Con un aumento de volumen de proceso de inflamatorio, entonces podríamos decir que es una queilitis. Perfecto, del labio inferior, ¿no? Queilos, labio, itis, inflamación. Pero ¿cuál será su origen del proceso? Estas pigmentaciones levemente azuladas, si es que hacemos un agrandamiento, nuestro paciente se ha intoxicado, se ha querido autoeliminar de las sustancias fosforadas. En pocas palabras, veneno. Entonces ya han tenido que lavarlo prácticamente, un lavado gástrico total, en este caso que lo han hecho en emergencias, y ya tenemos las secuelas de la parte tóxica del veneno a nivel de tracto digestivo. Entonces son cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces tenemos que ver la parte emocional y psicológica, el por qué ha actuado de esa forma, ¿no? Confección de la historia clínica. Lo que me interesa es la edad. Y mi pregunta va, ¿cuántos tipos de edad conocen ustedes? Doctor, la edad aparente y la edad real. ¿Cómo tomo como valor ese tipo de edades? Entonces decimos que podemos tener una edad biológica, una edad fisiológica, una edad cronológica y una edad neuronal. ¡Oh! ¡Wow! Y ahora, ¿cómo se explica esto? Cuando ustedes han nacido en la edad fisiológica. Esa es una edad fisiológica. La edad biológica es desde cuando te han creado, o sea, desde el momento de la fecundación hasta los meses que tú has estado. Normalmente en el estadio de gestación son los 9 meses. Pero hay caprichosos que no quieren nacer y nacen a los 10 meses, algunos caprichosos. Hay otros prematuros, precoces, siempre les gusta la velocidad, ¿no? Entonces nacen a los 6, 7 u 8 meses, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? De acuerdo a las edades. ¿Qué edad biológica tienes? Perfecto. Hagamos cuenta mi edad, ¿no? Tengo 37 años, pero en mi vientre materno estoy 9 meses. Entonces, 37 años más 9 meses. Tengo 20 años, pero he nacido a los 6 meses, 26. Esa es la edad biológica. Hay otros que van variando. Perfecto. La edad cronológica. Nos encanta decir primera infancia, ¿sí o no? Niños. Después, que nos encanta ver adolescentes. Después, en esta etapa que están ustedes, juventud, ¿no? Algunos que se han excedido,
ya están mayor. Y lo que no nos gusta de que nos digan, adultos mayores o seniles, ¿sí o no? Entonces, ya tenemos la cronología de edades, ¿sí o no? En odontología, vamos a ver la edad cronológica de erupción de las piezas. ¡Wow! Le ha salido a mi bebé su primer diente. Inmediatamente, tiene 6 meses. Sí, correcto, ¿cómo sabes? Pues he estudiado anatomía dental, ya he estudiado odontopediatría, cronología de la erupción, ¿sí o no? ¡Wow! Le está doliendo a mi hijo, todo eso. Parece que un diente le está saliendo. A ver, pésalo, hijo. ¿Cuántos tienes? ¿6 años? Sí, correcto. Edad cronología de la erupción, de dentición temporal y dentición mixta. Entonces, ya vemos la edad cronológica. Dentro de esta edad cronológica, vemos en las personas mayores que puede ser que haya persistencia o permanencia de los dientes temporales. Entonces, por eso se considera como dientes persistentes, dientes remanentes. Otros prefiero decir persistentes. Entonces, no concuerda con la edad de cronología de la erupción. Las damas tienen un desarrollo neuronal entre 3 a 5 años más que el varón. Por eso dicen, no, a mí me gustan mayores. Entonces, eso, porque saben tratarlas. Sin embargo, el varón, y a pesar que puede tener 37 años, 27, sigue jugando sus jueguitos de en red, en celular y demás. Es más infante, porque no llega a la edad neuronal de madurez de la mujer. ¿Se dan cuenta? Entonces ya tenemos una variante de edades. Ahora, existe cierto grado de patologías y alteraciones, en este caso somáticas o neuronales, o pueden ser de formación adquiridas, en este caso, o genéticas, que dan la variante de la edad. Y mi niño puede presentar el par 21, la trisonomía 21, entonces aparentemente puede tener sus 5 años, pero neuronalmente va a estar actuando con sus 2 años. ¿Se dan cuenta? Este sistema de desarrollo no ha dado su funcionalidad de mejoramiento. Puede tener la niña, hagamos un ejemplo, 15 años, pero neuronalmente está para sus 7, 8 años. Entonces, esa edad se la considera la edad neuronal. Especialmente va conjugado con los síndromes, ¿no? Síndrome de Patau, síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, varios síndromes más, ¿no? Entonces, son los tipos de edades que van variando. Entonces, cuando nosotros ya preguntamos edad, seamos bien específicos. Edad biológica, edad fisiológica, edad neuronal, edad cronológica. La ocupación, de acuerdo a las características que nosotros tenemos, especialmente si trabajamos con laboratorio dental, los laboratistas que trabajan con metales, en este caso con yesos y todo eso, siempre tienen alteraciones, en este caso respiratorias, especialmente pulmonares. Entonces la ocupación determina ahí. Los choferes que se han puesto harto de moda porque siempre hay mucho tráfico y todo eso, vamos a encontrar alteraciones de túnel carpiano, vamos a encontrar en este caso alteraciones, en este caso de bolsas serosas a nivel de los miembros, hiperpigmentaciones y alteraciones. Y por la mala higiene vamos a encontrar siempre atriciones y todo eso por el estado de estrés de poder conducir y llegar a los espacios y demás. Entonces, la ocupación determina cierto grado de patologías, alteración. Trata de los carpinteros les encanta y los textiles, los que hacen costuras y demás, ponerse las agujas siempre entre los dientes, poner algún instrumental entre los dientes. Entonces en ellos vamos a tener atriciones, vamos a tener desgastes mecánicos por instrumentos. Perfecto. Otra profesión. A ver, veamos. Ya. Procedencia, domicilio, celular. El celular es importante porque, ¿qué queremos ver? El plan de tratamiento. Ejemplo, yo le he colocado un hilo nylon en la sutura de cirugía y tengo que retirarlo entre los 5 días, 4 o 5 días. Mi paciente se ha perdido un mes. Por favor, quiero retirar mi hilo. Perfecto. Mi tratamiento de endodoncia le he puesto trióxido de arsénico, totalmente es veneno, por si acaso dice el frasco. Y esto puede llegar a irritar al parodonto y necrosar estructuras óseas y gingivales y se ha perdido aproximadamente 2 semanas. Tiene que estar aproximadamente 24 horas en cavidad bucal. Lo tengo que llamar, ¿sí o no?
Esto de número de celulares para realizar un seguimiento al plan de tratamiento, ¿no? Un seguimiento. No es solamente para decir que van adquiriendo, en este caso, de acuerdo a la ocupación. Lo voy a reducir un poco nuestro tiempo. Esta es la cara dorsal. Vemos una porción blanquecina que podríamos decir que puede ser la Cándida albicans. Su ocupación, ¿cuál es? Y así modesta debe ser. Les digo que tiene una ocupación, en este caso, de trabajadora social. No significa que todas las de trabajo social tengan esta lengua, sino que es una trabajadora que trabaja con la sociedad masculina. Ahí está. Entonces, hay inmunodeficiencia. Lastimosamente, en ella, en esa inmunodeficiencia, el hongo más oportunista que puede existir es la Cándida albicans, y pues va a proliferar, ¿no? Esta alteración. Él tenía deficiencias nutricionales, en este caso por la mamá muy joven, entonces el niño se quedaba a cuidados de los abuelos, en ocasiones solo, entonces no comía y todo eso, donde el hongo oportunista también ha estado tanto en paladar y cavidad bucal con Candida albicans. Entonces se ha utilizado dentro del plan de tratamiento los óvulos de mixtapina. Normalmente para la regla blanca, para las damas, que se considera así vulgarmente regla blanca para los procesos infecciosos de vías urinarias bajas, entonces se les da el óvulo vaginal que tiene inistatina. Hemos comprado el mismo óvulo y le hemos dicho al niño que lo chupe. Claro, tiene un sabor metálico feo, lo he hecho prueba por si acaso, no tenía hongos por si acaso, no soy trabajador social, tampoco estaba con ella. Bien, entonces, el niño se aprovechó de todo eso, entonces le hemos subido su sistema inmunológico y aunque no me crean, a la semana no había nada de esto. Hemos trabajado sistémicamente, en este caso, y hemos trabajado vía oral, ¿no? Entonces, la inmunodeficiencia también la determina a los niños. Por eso, en estos tiempos de COVID, la inmunodeficiencia ha hecho también que los niños haya decesos también, ¿no? Entonces, determina. Ya tenemos, entonces, nuestro hongo oportunista, que siempre lo vamos a denominar a la candidiasis, en este caso. Y si agarramos, en este caso, bajalenguas, que lo tenemos, y si frotamos, se elimina, ¿no? Es muy distinto a nuestra leucoplasia, que lo habíamos visto. Vivimos en la altura. El agua, en una parte que estábamos haciendo algo de investigación, todo agua subterránea, en este caso que tenga origen, aquí hay manantiales, hay nuestros pocitos, por si acaso, aunque no me crean, pero aquí tenemos lago, ¿no? Este lago está contaminado con urea por las cosas, tú botas cosas y demás, ¿no? Entonces aquí todavía hay agua, ¿no? Que da, aunque sea cecito en todo un lago, hay agua, ¿no? Como la isla Suriki, eso no nos explicábamos. Salía en medio del ceso, de la isla, agua, ¿no? Entonces, toda agua que haya tocado tierra tiene un grado de minerales, especialmente flúor. Ese grado de minerales hace que a la estructura dental le dé mayor solidez, le dé mayor prevención, no haya procesos cariogénicos. Pero no solamente a nivel de la pieza dental, también de la estructura ósea. En pocas palabras, todas aquellas personas que beben de manantiales, de pozos a orillas del lago, o sean a orillas de algún lugar, sector que tengan esa agua, sus piezas dentales no presentan caries. Uno. Dos, si quieres extraer una pieza dental, te va a costar, porque existe mayor densidad de osificación, en este caso dental. Por eso siempre dicen, ¿de dónde eres? Siempre se pregunta, cuando ustedes se detienen, lo primero que dicen, anquilosado, doctor, está, no se mueve para nada, nunca me ha pasado, siempre yo lo he extraído. No, no hemos preguntado la procedencia. Aquí me voy con la procedencia. Queda. Ejemplo, llevar flúor en mis tiempos y ahora por Chuquiaguillo, llevar flúor por esos sectores de Villa Fátima, cuando a un inicio tomaban agua de manantial, era vetearlos a sus dientes. Sus dientes ya eran azulados, eran dientes veteados. Y vos estabas reflorizando. ¿Y el por qué? ¿Para qué? No teníamos un diagnóstico, no sabíamos en este caso, ¿no? Entonces, toda agua subterránea tiene minerales, especialmente el flúor. Esto es del Uribay, si no me equivoco, el 2010 que nos habíamos ido. Ya la tenemos, ¿no? En la parte ya de los valles y todo eso, es igual, ¿no? Que el clima frío da mayor densidad
de la estructura ósea. Por eso los Canvas nos quieren como obreros, como decían, ¿no? Como albañiles. Nos ven como hombre fuerte, hombre de ñete, así como decíamos, de vaso. Ya vamos a los valles y en los valles sí un poco ya son fuertes, pero puedes extraer fácil. La densidad ósea ha descendido, el trabeculado también. Entonces te da un grado de densidad. Y peor pues en el oriente, como decimos vulgarmente, como bote se puede llegar a extraer varias piezas dentales, ¿no? Entonces el clima también determina, el lugar de procedencia también determina a tu plan de tratamiento que tú quieres. Entonces si tu paciente ya tienes que ir adecuándolos, ¿no? Convenientes y todo eso, pues hasta el tercer molar lo puedes extraer con cureta de dentina. Es sencillo, básico. Entonces lo damos, ¿no? Una vez que hemos conocido todo esto, ya tenemos repercutido nuestro motivo de consulta, ¿no? Que son cómo, cuándo y dónde. ¿Cómo? ¿Cómo ha pasado? Se ha caído en este caso del banco, de una altura de aproximadamente 1 metro hacia el borde de la grada. ¡Wow! ¿Cuándo ha pasado? Esto ha pasado durante la mañana y lo estoy trayendo en la tarde porque usted solamente abre en la tarde. Perfecto. ¿Dónde es la lesión? La lesión es a nivel de la región anterior, entre las piezas, en este caso, como son temporales, ya tenemos la pieza 6.1, en el nivel de la zona de adherida de la gingiva, próximo al fondo del surco. ¿Sí o no? Entonces, por eso, dentro de la historia de la enfermedad, siempre estas preguntas son muy importantes. ¿Cómo ha sucedido? ¿Cuándo? Que nos determina el tiempo, ¿no? Hace unas horas, hace unos días, hace un mes, hace un año, ¿no? ¿Dónde? Para localizar el área que nosotros tengamos. En el anterior era paladar, ahora es a nivel de estrato gingival, ¿no? Entonces, es lo más importante. A partir de eso, lastimosamente, de acuerdo a la cronología de erupción que nosotros tenemos y la edad del paciente, se toma la decisión de plan de tratamiento. Un pronóstico totalmente desfavorable a las piezas, en este caso, desfavorable, porque aquí encontramos una fractura y en la otra también ya tenemos una disyunción y la fractura de la tabla ósea, pero de acuerdo a la cronología de erupción, ya estábamos próximos a la erupción de las piezas permanentes. Entonces no era algo normal que lo fijemos, sino que lo extraigamos con todo eso para evitar el proceso infeccioso que ya tenía su origen, porque nos ha traído después de una semana. Si nos hubiese traído recientemente, entonces hubiésemos dado, ¿no? Wow, ya, no se preocupen. Está, creo que para unas 3 clases mi clase teórica. Esperemos que así sea. Entonces, después que ya tenemos a la semana, vean, ya tenemos próximo el germen dental para erupcionar, ya tenemos más sonriente, ya no está sus alteraciones y lastimosamente ya tenemos todo esto. Actualmente ya se fotografía, se coloca la historia clínica, a esto se denomina la evolución que ellos que puedan presentar cada uno de ellos, ¿no? Tenemos 10 minutos, ¿no? Ahora bien. Los estatus nutricionales, como habíamos mencionado, son factores muy amplios para que nosotros tengamos algún tipo de alteración sistémica, ¿no? Entonces, toda deficiencia nos da una enfermedad. Todo exceso nos lleva a otra enfermedad. El exceso de dieta nos da la obesidad. La deficiencia de nuestra dieta nos da estados de nutrición y alteraciones sistémicas celulares, de acuerdo a lo que, ¿no? El exceso de fármacos nos da la farmacodependencia, ¿no? La deficiencia de fármacos nos pone, en este caso, inmunes a los tratamientos que puedan presentar, ¿no? Entonces, todo exceso, por eso necesitamos tener un estado de equilibrio, a la que le habíamos denominado la famosa homeostasis. Psicosocial, especialmente, nos determina, ¿no? Entonces, para ello siempre preguntamos nuestros famosos antecedentes, pero los antecedentes personales patológicos, ¿no? Lastimosamente yo tengo esteatosis hepática, no por lo que tomo mucho o tomo poco, sino es que ya son antecedentes hereditarios. Mi abuelo falleció con eso, mi tío falleció con eso, mi otro tío falleció con eso, yo voy a fallecer con eso, mi hermano va a fallecer con eso, entonces lastimosamente determina al sexo masculino y no así al femenino. Entonces, a su vez, ya encontramos, ¿no? Y por eso trato de ser buena gente. Nuevamente, recalco, trato, así que no soy. Entonces, ya lo tenemos.
Dentro de estos antecedentes también tenemos el uso de biberones que se ha dado muy actualmente, que nos van a dar alteraciones tanto de la mordida abierta en este caso, protrusiones maxilares, hipognatias o en este caso interposiciones linguales o interposición digital o la famosa oncofagia, que nos dan alteraciones de formación, ¿no? A eso lo hemos denominado como antecedentes personales no patológicos. Ya, ya lo tenemos. Eso ya lo domina. Algo que nos encanta ver siempre la geometría. Las damas son especiales, ¿no? Siempre están viendo que un lunar más, un lunar menos, y demás, que tengo bigote, no tengo bigote y demás cosas, ¿no? Esa es su preocupación. Un plieguecito más que demás, ¿no? Una sombrita. Pues dentro de la geometría, no se olviden siempre ver nuestros tercios, los tercios que hemos realizado, nuestro tercio superior cefálico, tercio medio respiratorio y nuestro tercio bucal, y de acuerdo de tritium a natium, nuestro plano medio sagital, que lo determinamos, ¿no? Y a eso lo hemos denominado nuestro examen físico. Tenemos dos tipos de examen físico, un examen físico general y un examen físico segmentario, ¿no? O simplemente un examen físico regional. Entonces, siempre vamos del general, por si acaso. O sea, vemos cómo ingresa el paciente, si se está tocando, ingresa cosiendo, apenas lo ingresan, ingresa con silla de ruedas, en una camilla. Hay que ver ciertos tipos de detalles, ¿no? Entonces, ya a partir de eso, veamos punción aspiración, ya lo tenemos, ahí está el doctor Pinto, la doctora Cruz en este caso, y sin guantecitos, sí, había sangre, lastimosamente, sí, esto es antes de COVID, por si acaso, antes de COVID, donde les decía, no había guantes, realmente trabajar en el hospital es un poco de tristeza, no tenías que llevar todos tus insumos, todos tus guantes. Y díganme que a la señora, en este caso de la tercera edad, no le íbamos a atender, no, pues, tiene historia clínica, no, ha sacado su ficha, no, ya pase, veremos qué tiene, ya tiene un absceso cervical, ¿no? Por estado purulento en este caso, de una necrosis blanquecina de proteínas, ¿no? A esto hemos denominado como necrosis de liquefacción. Entonces, funciona, ¿no? Quiero que observen esta imagen, cómo no las redes sociales te influyen mucho. Y yo lo he estado viendo por Facebook y dije, ya, los muestro. Y dice, ¿no? ¿Cómo dice? En mis primeros años de odontología quiero que me digan qué es. Y eso puso, ¿no? Y en las redes, especialmente en Facebook. Y yo digo, ¿qué es? A ver, si pueden responder. Y van a tener los mismos comentarios a lo que he estado leyendo. Diente supernumerario, doctor. Ya, ¿qué más? Exacto. Ah, ok. ¿Qué más Apiñamiento, bien? doctor. Ya, ¿qué más? Alineamiento, correcto. La forma, en este caso, premolar, premolar, supernumerario. Sí. En el lado derecho tengo un supernumerario, pero si vemos el lado izquierdo, ya varía. Vean, tenemos central, lateral, canino, primer premolar, y esto tendría que ser mi segundo premolar. Pero de repente mi segundo premolar está sumergido o incluido y solamente presenta supernumerario, supernumerario. Y estos otros dos, ¿quiénes son? ¿Qué formita tienen? Tiene la forma de un molar, ¿vean? ¿Qué formita tiene? Tiene la forma de un molar. ¿Qué son? Persistencia de pieza temporal, persistencia de pieza temporal. Las dos molares, primer molar temporario y el segundo molar, nos dan origen en este caso y el espacio que decían a erupción de las piezas permanentes. Este sí, es supernumerario. Entonces, el colega dice también, tengo la imagen radiográfica, no encontramos alteraciones que puedan llegar a repercutir en las estructuras óseas y ni en el proceso de la masticación y demás. Pero hay que tener un ojo clínico. Primero tenemos que ver si son supernumerarios heteromórficos o supernumerarios eumórficos. ¿Cuándo me refiero? Tiene que parecerse a una de las piezas que nosotros conocemos. Canino, premolar o molar. Hetero.
que es, no se parece a canino, no se parece a molar, no se parece a nadie. Entonces, es nada más. Heteromórficos, homórficos. Supernumerarios. Heteromórficos, heteromórficos. ¿Nosotros realizamos exodoncias? Sí. ¿Las podemos realizar? Sí. Pero ya lastimosamente ningún tipo de instrumental llega aquí. Modificamos ese tipo de instrumental, ¿no? Entonces ya vamos cambiando, ¿no? Tenemos un minuto, no se preocupe. Ya. Hemos hablado de todo, menos de lo que yo quería. Vamos a nuestra cavidad bucal y esto quiero mostrarles. Esto ya lo dominan, fondos de surcos, pliegues, demás, encía adherida, encía gingival, papilas gingivales, centrales, la flor de lis. Realmente odontología, ¿no? Esto fue en este caso de la anterior gestión, ¿no? 2020, cuando todos los estudiantes pedían, queremos clínica, queremos trabajar. ¿Ven las X? ¿Ven las X? Son todos los que van a reprobar a este año. No, mentira. Son aquellos que no tenías que usarlas, ¿no? No puedes, no tienes que utilizarlas. Entonces, vean, prácticamente no hay nada que puedan utilizar. Me preocupa ni cómo quieren clínicas, ¿no? Entonces, cada una de ellas ya está. Veamos si alguien más lo va a admitir. Esta es la forma que tienen que ingresar cada uno de ustedes. Ya tienen su mameluco dentro del uniforme de bioseguridad, cuentan en este caso con una máscara facial, van a contar a su vez que un cubrebocas, tapabocas, como quieran, un barbijo y demás detalles con las normas, ¿no? De esta forma ya hacemos la parte presencial, quieran o no quieran. Entonces, nuestro pacientito ya lo van a tener que poner con todas las normas de bioseguridad, en este caso, su mameluco también le van a introducir, se le toma la temperatura, en ese momento contábamos con nuestro auxiliar de docencia, muy próximo por si acaso, no tiene que haber una separación mínimo de entre 8 a 10 centímetros, donde estamos corroborando su temperatura 37,4 grados centígrados, ¿no? Entonces le vamos a ver también las oscilaciones en este caso de oxígeno corporal dentro de los parámetros. Vamos a observarle. Entonces estamos utilizando un osímetro donde todavía nos va a marcar nuestro pulso. Y si vemos, perfecto, tenemos 92. Normalmente 72, hasta marcando 92. Normalmente tiene que marcar 100, pero quiero que escuchen bien. Nosotros en la altura tenemos que marcar desde sus 60, 70, 70, 80, 90. Es normal si encontramos de 70. Entonces, eso es en la altura, ¿no? Entonces, le vamos a ver otro aparato que también podemos ver la temperatura. Probamos ahí, nos sirve, entonces tenemos que saberlos manejar, entonces lo voy a dar la vuelta, existe un botón de prendido, activamos, ahora sí se ha prendido, lo encontramos y esto también nos va a pedir medir. Ahorita está en grados Fahrenheit, se puede desprogramar, entonces óptico. Entonces, más que todo en los niños se llega a tomar la temperatura óptica. Nos marca como error. ¿Por qué? Este paciente está muerto. Este paciente no tiene signos vitales. Entonces, cuando ustedes se olvidan dentro de la historia clínica colocar signos vitales, yo siempre les voy a decir, su paciente está muerto, su paciente ha llegado sin cabeza, solamente ha llegado diente, su paciente no tiene pulso, su paciente no respira, su paciente no tiene nada, ¿sí? Entonces, traten, por favor, de llenar correctamente o totalmente la historia clínica. Este es mi Android, lo voy a bajar el audio para que no me interrumpa. Es que estamos buscando. Este, Core. Nos introducimos, lo pueden descargar directamente. ¿Qué decimos? Aquí lo estoy activando mi sonido porque les da, incluso hay otros que les da el latido, corazón, tic, 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 tu diastólica y tu sistólica, ¿no? Aquí me está permitiendo un permiso, le accedo al permiso y aquí supuestamente quería descargarlo, ¿no? Entonces vuelvo, retrocedo y vamos a la comprobación rápida. Voy a obtener la visión, audición y pulso. ¿Cómo llegamos a medir? Si en la misma imagen tienes, entonces donde da la luz, en este caso colocas tu dedo índice especialmente, o cualquier otro dedo, pero especialmente es el índice. Una vez que se coloca el índice, se presiona en la parte media y tienes que mantenerlo presionado para que esto se active. Y automáticamente se va a prender la luz de tu cámara del celular, se prende la luz, se activa
ya empiezan a dar. Entonces, ¿qué es lo vamos a medir? La frecuencia cardíaca. Vamos a medir nuestra diastólica y vamos a medir nuestra sistólica. Y como el oxímetro que medíamos más antes, la saturación de oxígeno en la sangre, aquí también te da la oximetría, la cantidad de oxígeno, ¿no? Y no conforme con eso, la viscosidad de la sangre. Esta viscosidad de la sangre se repercute mucho con la ingesta que hayas tenido, incluso te da levemente parámetros de lo que es los signos, en este caso, de los azúcares dentro del plasma sanguíneo. Estamos en los parámetros normales, ¿se dan cuenta? Entonces nos permiten, ¿no? Aquí un poco se ha colgado porque estaba utilizando recién la aplicación para grabar con celulares, pero ya no. Incluso te da los parámetros de si, de acuerdo a las características, si tienes que no tienes que realizar un ejercicio, tiempo de ejercicio, diarios, matutinos, en la tarde, y todo eso. Entonces, te da, incluso te da la forma de realizar los ejercicios, a su vez. O sea, es una buena aplicación. Como les menciono, hay uno de nuestros colegas que sí o sí maneja esta aplicación. No necesitan comprar estetoscopios, fonendoscopios y demás, oxímetros o el termómetro digital que han visto inicialmente. No, no necesitan. Hay aplicaciones para temperatura también, les cuento, los voy a mostrar en la siguiente clase. No me he dado tiempo para jugarme con eso, ¿no? Puedes ingresar. Entonces, eso lo puedes llegar a compartir, eso lo puedes imprimir. Entonces, o lo puedes dar tu captura, que ustedes están acostumbrados a realizar capturas de pantalla, entonces hacen una captura y lo traducen en el historial clínico. Como digo, pueden ver visión, audición, tensión arterial, en este caso el grado psicológico, la oximetría que les hemos dado, la frecuencia cardíaca, ¿no? Y esta es la aplicación que nosotros estamos manejando. Bien, continuando con las clases teóricas que teníamos de la anterior semana, podemos observar una cavidad bucal. En esta cavidad bucal podemos a su vez ver un proceso inflamatorio con una retracción ósea gingival, que podemos encontrar una dehiscencia de la región con acúmulo de dendritos alimenticios. Esto nos va a caracterizar que puede llegar a tener algún tipo de enfermedad o alteración. En pocas palabras, una inflamación de origen, en este caso, gingival, una periodontitis gingival, desde la incipiente hasta la crónica de la periodontitis, los microorganismos van a tener dos tendencias de llegar. Una, por vía hematógena o por vía oral. Si es por vía hematógena, sabemos que puede haber dos relaciones, venosa o linfática. ¿Y qué es lo que va a llegar? Estos microorganismos saprófitas de la cavidad bucal, como es el Streptococcus mutans, el Streptococcus aureus y los lactobacilos, van a coser por el torrente sanguíneo para llegar al sistema cardiovascular. A nivel del sistema cardiovascular van a ya producir las lesiones, ¿no? Y dentro de esas lesiones tenemos que hablar de lo que es las enfermedades sistémicas en relación a cirugía bucal. Perfecto. Aquí encontramos tártaro y enfermedades. Entonces, nosotros vamos a dar el origen a estas alteraciones. Veamos, dedito. Entonces, dentro de las alteraciones cardiovasculares, podemos encontrarles que pueden relacionarse directamente a nivel del aparato valvular. Dentro de este aparato valvular va a poder encontrarse nuestro anillo valvular, las valvas, la cuerda tendinosa y los músculos papilares. Normalmente el Streptococcus tiene su apetencia de llegar y de generar a las fibras colágenas. Dentro de estas fibras colágenas vamos a encontrar a mis fibras tendinosas. Entonces viene a llegar a alterarlo. Voy a disminuir una nada más. Las otras alteraciones que podríamos encontrar a nivel cardíaco, vamos a encontrar a su vez los septos. El septo interventricular puede estar comunicado. El septo interauricular puede estar comunicado o puede haber una persistencia de mi agujero pivotal o agujero oval. A su vez podemos encontrar en este caso la intercomunicación de grandes vasos a nivel de la arteria aorta y la arteria pulmonar.
Entonces, algunos anatomistas patólogos los han denominado como la famosa tetralogía de Fallot. Entonces, los soplos cardíacos pueden ser de vasos sanguíneos mayores, pueden ser interauriculares o puede haber una insuficiencia a nivel del aparato valvular. A ese nivel, podemos decir que dentro de mi válvula tricuspide o mi válvula mitral puede haber la impermeabilidad, en este caso, del cierre hermético valvular. A su vez, sabemos que nuestro aparato cardiovascular va a tener su propia irrigación. Esta irrigación puede llegar a estar alterada. ¿Cómo se puede llegar a alterar? Puede ser por la ingesta de alimentos que nosotros consumimos y la obstrucción de las propias arterias, tanto las arterias coronarias que pueden obstruir y producir un grado de isquemia o lesiones a nivel del corazón. Y la ausencia de toda la oxigenación, directamente la muerte de los tejidos musculares, que le hemos conocido con el famoso infarto del miocardio. Entonces, con ese recordatorio de la patología y la parte de anatomía y levemente la parte de fisiología, continuamos. Ya tenemos nuestro corazoncito y lo vemos. Estas enfermedades cardiovasculares ya mencionadas repercuten en el tratamiento odontológico. Pero para ellos tenemos que identificar ciertas patologías que nos tendrían que llamar la atención. Entonces, a esos lo hemos denominado las famosas cardiopatías, alteraciones del aparato cardiovascular o también viene íntimamente relacionada con la función respiratoria. Entonces decimos cardiorrespiratoria. Dentro de estas alteraciones que habíamos mencionado, puede ser uno de las cardiopatías, las alteraciones coronarias. Dentro de estas cardiopatías, a su vez, tendrían que ser cerebrovasculares. Vamos a lo primero. Las alteraciones coronarias son aquellas que pueden llegar a obstruir los conductos o lúmenes de las arterias coronarias. Estos lúmenes se obstruyen en algún tipo de patologías de ingesta o algún tipo de alteración dentro de la ingesta. A lo que me refiero, las famosas arterioesclerosis, ¿no? Y que llegan a obstruir el lumen. Entonces, vamos a encontrar conductos estenosados, vamos a encontrar conductos estrechos prácticamente. Las alteraciones de las cardiopatías cerebrovasculares están en íntima relación con lo que le habíamos denominado el famoso círculo vascular cerebral o simplemente el famoso polígono de Wills. Vamos a encontrar que algunas arterias, las cerebrales anteriores, medias y posteriores dentro de la comunicante anterior, comunicante posterior, su alteración y su bloqueo. Pese que las arterias carótidas internas, que netamente es la vasculación cerebral, también se va a comunicar con mi arteria carótida externa para formar dicho plexo. Pero estas no solamente van a estar en relación. A su vez, tenemos que encontrarnos y recordar que la arteria vertebral a su vez va a atravesar los agujeros transversos vertebrales para llegar a sus ramos comunicantes y formar mi círculo de Wills. Por eso, estas cardiopatías siempre vamos a encontrar alteraciones del sistema nervioso. La primera alteración es la hipoxia, la ausencia y la disminución de la oxigenación a nivel de mi neurona. A partir de esa ausencia vamos a encontrar alteraciones de acuerdo a la gravedad. Serán nucleares, serán basales, serán corticobasales, serán corticales. Entonces ya encontramos las alteraciones cardiovasculares. ¿El por qué? Porque a nivel del sistema nervioso vamos a encontrar las diminutas y íntimos capilares, en este caso, de la porción vascular. En la cerebrovascular podemos a su vez mencionar solamente en relación a cirugía bucodental, la angina de pecho, el infarto de miocardio. Esas dos alteraciones que nos llaman la atención. Para ello, teníamos una, tratemos de entender. Encontramos nuevamente la emergencia de los grandes vasos de vascularización del miocardio a la arteria coronaria del lado derecho, la arteria coronaria del lado izquierdo. Ambas arterias van a tener su vascularización, con ramas descendentes y ramas ascendentes para la irrigación auricular y para la irrigación interventricular, la irrigación septal. Concepto.
De acuerdo a nuestro vaso normal y nuestro epitelio de la íntima vascular, podemos encontrar que ya en algunas capas, en este caso, de formación de grasa, de triglicéridos, prácticamente, que van a llegar a obstruir. Este tejido graso se epitelializa y donde vamos a encontrar la epitelialización, la obstrucción, ¿no? Entonces, esto será denominado las famosas estenosis, estrecheces dentro del conducto vascular, ¿no? A lo que tenemos de origen de tejidos grasos triglicéridos, podemos llamar las arterias esclerosas. Y llega a obstruirse por la formación plaquetaria en este caso que tenemos, entonces ya vamos a encontrar a una área de ausencia de la vascularización, una área isquémica, que inmediatamente va a dar a la muerte de mi tejido muscular, del miocardio, a lo que llamamos infarto del miocardio. Perfecto. Esa es más o menos la secuencia fácil, sencilla y elemental. Ahora, ¿qué más tendríamos? A su vez, veamos. Ahí habíamos hablado de las arteriosclerosis. Veamos en este esquemita qué es lo que tendríamos que hablar. Le daremos vida a mi video. Tendríamos, este es un videíto que no quiere coser, no sé por qué. Vamos, cose. La angina del pecho. Cuando ya encontramos nosotros la obstrucción de nuestros vasos, que lo habíamos denominado la arteriosclerosis, es una de las consecuencias iniciales o de origen de etiología de la angina de pecho, resulta tener un dolor, en este caso postesternal o retroesternal, que se agudiza y se irradia desde la región del hombro. Lo normal e interesante es del hombro izquierdo hacia la parte inferior de los miembros, la parte abdominal. Entonces, más o menos es un síntoma característica de la angina en este caso, de pecho. Entonces, encontramos, ¿no? Ahí con un gran dolor, vamos a encontrarles con nuestros estudiantes que tienen cierta característica de resolver las relaciones vasculares y sistémicas, tranquilo, no pasa nada, solamente es una angina de pecho, esto se puede llegar a resolver. ¿Cómo podemos ver? Entonces utilizamos, en este caso neutralizamos el sistema nervioso central, ¿con qué? Con un bolígrafo, le va a sangrar un poco, hay alguien que pueda llamar, en este caso la ambulancia, respire, inhale y continúa, ¿no? Entonces eso es, no hay que alarmarse mucho, si ya tenemos un diagnóstico eh, aparente sistémicamente para realizar. Esta angina de pecho, como su nombre dice, no solamente puede ser de dos formas. Una que le hemos llamado la angina de pecho estable, cosa que el propio paciente sabe que presenta cierto tipo de sintomatología patológica e incluso son controlados mediante su médico de cabecera, mediante la especialidad y sus especialidades. Y la otra es la angina inestable. Entonces tenemos dos tipos de variables de la angina. Dentro de las estables, vamos a ver lo siguiente. Dentro de la consulta, nosotros siempre tenemos que evitar de mencionar agujas, pinchazos, voy a tardar y demás. Entonces, ¿qué evitamos? El estrés. Incluso el mismo sonido del ruido de las piezas de mano mediante la fricción, tenemos que tratar de evitar. ¿Y qué es lo que realizamos? Le vamos a administrar a nuestro paciente, esta es una angina estable, de 2 o a 5 miligramos de tranquilizantes. Dentro de estos tranquilizantes, el más requerido, el que se usa, es el famoso diazepam, ¿no? Ese es uno de preferencia. Lastimosamente, este diazepam, cuando era la parte presencial, ustedes, los estudiantes, inconscientemente utilizaban en sus niños para su atención odontológica. El por qué y el para qué. Para que duerma y les facilite el plan de tratamiento. No lo hagan. Recomendaciones. Pero lo siguen haciendo. Bien, tenemos uno de los tranquilizantes. El otro,
Y si nosotros vamos a llegar a anestesiar o tenemos que anestesiarlo a nuestro paciente, podemos usar un vasoconstrictor que no va a llegar a alterarlo mucho, ¿no? Dentro de lo que es la adrenalina, noradrenalina, la epinefrina o epizenina o norzenina. Entonces tiene todos sus nombres nuestro vasoconstrictor. Pero hay un pero. Como límite, tendrías que utilizar aproximadamente 2 cartillos de tubo, como máximo. No puedes excederte más. Entonces, pero a su vez tenemos que ver el kilogramo del paciente. Entonces, esas van a ser unas de nuestras 2 conductas dentro del tratamiento que presente el paciente con una angina de pecho, pero que sea estable. Incluso el mismo paciente viene con su diagnóstico. Sí, tengo. Ahora, si es inestable, tenemos que utilizar otro fármaco. Esto que puede ser la nitroglicerina. Por si acaso también hay en vía oral. Entonces, las absorciones de la nitroglicerina pueden ser sublingual. Entonces, nos da esa característica de plan de tratamiento. Pero lo correspondiente de las anginas inestables es que los realice su médico de cabecera. O directamente hacemos una remisión o remitimos hacia un médico, a un cardiólogo o a un médico general o especialista. Entonces ya tenemos un límite de conducta de plan de tratamiento. No siempre es realizarlo todo, ¿no? Vean. A su vez, dentro de esta angina inestable, lastimosamente sabemos que los pacientes llegan a esta situación por estrés y estar ansiosos, entonces le llegamos a sedar. Su sedación vamos a utilizar como preferentemente óxido nitroso. Es una forma de llegar a la sedación y ponerlo tranquilo a nuestro paciente, ¿no? Llegar a su estabilización. La otra recomendación dentro de esta angina inestable es que no deberíamos usar un vasoconstrictor. Están contraindicados de realizar algún tipo de tratamiento, mucho peor, odontológico, ¿no? Mucho peor utilizar anestesia, ¿no? Entonces, no usar con vasoconstrictor. Entonces, utilizamos sin vasoconstrictor, ¿no? Entonces, esa es la otra característica. Ahora bien, dentro de estos infartos de miocardio, a su vez tenemos que ver cuál va a ser nuestro accionar o nuestro plan de tratamiento. Lastimosamente, como dijimos, ya lo tienen que realizar un especialista. Dentro de estos especialistas van a tener esa función de la característica de poder llegar a una homeostasis. Dentro de la homeostasis, de que el paciente llegue a recuperarse. Y aquí están interactuando inmediatamente, ¿no? Pero ya la parte es. Ahora bien, ¿qué decimos? Pacientes, tenemos que ver que existen pacientes que ya están utilizando anticoagulantes. Como ya son diagnosticados y presentan su plan de tratamiento, dentro de estos anticoagulantes normalmente utilizan la warfarina, la heparina, utilizan el más sencillo, las famosas aspirinas. Entonces ya lo tenemos. Aspirina es el factor más económico, el fármaco más económico de producir anticoagulantes. ¿Qué significa? Si quieres tú realizar algún tipo de tratamiento con estos pacientes, ¿qué vas a hacer? Una pequeña lesión gingival o una exodoncia, no vas a poder controlar el sangrado, porque tienen anticoagulantes, ¿sí o no? Ahí tenemos a nuestra warfarina y lo que tenemos que hacer. En estos pacientes que ya utilizan estos anticoagulantes de la aspirina o warfarina, no tendríamos que utilizar los AINES, que tenemos esa tendencia de manejarlos. Están totalmente contraindicados. ¿El por qué? Van a interactuar con cualquiera de estos 2 tipos de fármacos. Lo correcto es estabilizar a nuestro paciente, lo otro, dar la consulta. Si es que por emergencias realizamos una exodoncia, tenemos que controlar los tiempos. ¿A qué me refiero? Si yo voy a realizar una exodoncia, ¿qué tiempo tengo de trabajo? Entonces, a eso me voy. Entonces, tenemos que minimizar, en este caso, nuestro plan de tratamiento, ¿no? O, lo más importante, tener la interconsulta. Si su médico de cabecera da el visto bueno y aprobación para el plan de tratamiento de una exodoncia, positivo. Sin esa indicación, todavía
absténganse a dicho tratamiento. Perfecto. Dentro de estas partes relacionadas a los agentes vasculares, tenemos que ver cómo es el comportamiento vascular. A eso lo hemos denominado las corrientes hidrodinámicas de la vascularización y a su vez le hemos denominado en este caso los sangrados. Observamos una pacientita, en este caso, lastimosamente ha tenido un accidente con canes, una mordedura, con un desgarro epitelial de la región maseterina inferior, parte de la región geniana, con compromiso de la región cervical del paquete vasculonervioso, ¿no? De donde hay ingreso y salida de los colmillos. Entonces, aquí hay un sangrado, ¿no? Y ese sangrado tenemos que ver. A lo que hay la pérdida del sangrado, lo hemos considerado como shock. Shock significa choque. Entonces, la disminución del volumen plasmático llamamos un shock hipovolémico. Hipo, disminución del volumen plasmático. Lo primero que se debe realizar no es la asepsia, antisepsia y todo eso, sino es poner en isotomía en el estado de homeostasis la cantidad del volumen plasmático. Para ello requerimos poner vía. La vía que ustedes han aprendido en fisiología, semiología estomatológica y las otras áreas de prácticas, entonces es por vía venosa, suero puede ser glucosado o no glucosado, ¿no? Entonces se le coloca la vía y con eso tratamos de devolver volumen plasmático. Dentro de este volumen plasmático podemos encontrar, se ha denominado, el shock hipovolémico. Puede existir también anemias, disminuciones, en este caso, pero ¿de quién? De los glóbulos sanguíneos. Esas anemias pueden también corresponder a una anemia de tipo fénica. Normalmente en las damas existe en el momento de la menstruación, en este caso, el flujo vaginal o del llanto uterino, ha sido designado por los ginecólogos, es donde el riesgo va disminuyendo y en las damas se presentan mayor grado de fragilidad. Una simple compresión o presión a nivel regional del aparato estomatognático se quedan como cuadros equimóticos de extravasación sanguínea. Al tener una anemia fesopénica, tiene a su vez una fragilidad capilar, entonces determinados. Por eso es el cambio de humor de las damas. Ahora bien, volvamos a mi paciente. Entonces, esta pacientita, una vez que ya hemos devuelto el volumen plasmático, hacemos nuestra asepsia y antisepsia, determinando con el proceso de desinfección. Vemos algún tipo de relacionado en las áreas vasculares, en la región, si podríamos dar un injerto o no, y posicionamos todos estos tejidos. Por suerte, la niña está bajo sedación, entonces nos permite interactuar. Los niños no son normales. Le ponemos, si se está observando, una cánula, una en este caso gástrica, una canulita gástrica, donde puede todavía interactuar. Ahora bien, ya lo tenemos a nuestro pacientito recuperándose, devolviendo el volumen plasmático, evitando el sangrado y demás. Reposicionamos. Existe en algunas ocasiones, nos vamos a dar cuenta después de una exodoncia, en que no hemos realizado un perfecto historial clínico porque el paciente siempre nos dice, tiene, no, tiene, no. Entonces, para dejarse atender o simplemente obvia algunas cosas que pueden tener. Entonces, va a existir una discrasia sanguínea, o sea, una alteración de la sangre que impide la coagulación o la formación de coágulos o trombos en su acción de adherencia epitelial, a lo que lo hemos conocido con el nombre de hemofilia. Otros antiguamente lo han denominado como simplemente el cáncer de la sangre. Esta hemofilia, lo más interesante, son portadoras las damas en el cromosoma X, es en este caso hereditario, pero quien lo asume es el sexo masculino, el que tiene las características. Entonces, ahí encontramos. Dentro de estas hemofilias, lo más importante es que no existe una adherencia plaquetaria. Normalmente tenemos que encontrar que nuestras plaquetas tienen que formar
coágulos, si es que se tratase de un sangrado, de una exodoncia, y estas no pueden llegar a adherirse. ¿Por qué? Dentro del epitelio vascular existe una capa que es la capa fibrosa. Esa capa fibrosa debería tener un enlace de adherencia, ¿no? En este caso con las plaquetas, con nuestros trombos, pero no lo puede llegar. Entonces, esa es una de las bases. Pero dentro de estas hemofilias existe dos tipos. Un tipo, la más frecuente, es la hemofilia tipo A, que viene relacionado de acuerdo a la cascada de coagulación. Dentro de esta cascada de coagulación, el factor, en este caso, factor 7 va a ser el que va a estar alterado. No, factor 8. Factor 8 lo vamos a encontrar con alteración. A ver, cámara. Perfecto. Ya lo tenemos, ¿no? Ahora, existe la otra hemofilia, la hemofilia B. Esta hemofilia B está en relación ya con el factor 9. No es muy frecuente encontrar la hemofilia B. Entonces, ya tenemos que estos dos no van a tener sus adherencias, en este caso, plaquetarias a nivel del epitelio vascular o los epitelios capilares vasculares. Otro tipo, ¿no? Devolvamos a nuestra paciente. Hay una sutura realmente amplia que se ha realizado. Aquí ha intervenido maxilofacial y dermatología, ¿no? De acuerdo. Los dos, un anestesiólogo y encontramos, ¿no? Ya después, posterior a ella, un cuadro equimótico, extravasación sanguínea por semejante. El proceso inflamatorio que vamos a encontrar es muy bueno, es una inflamación por reparación. Entonces, por eso se decía, no en estos pacientes con alteraciones cardiovasculares, no es bueno darles antiinflamatorios. También van a repercutir en en este caso, fármaco que consuman y lo van a prohibir o sumar o encontrar otro tipo de alteración. Dentro de estas hemofilias existe una variante especial que le hemos denominado la enfermedad de von Willebrand. Aquí todo está perfecto. Existe la adherencia capilar, existe la formación del trompo, pero internamente encontramos los anticoagulantes. Estos anticoagulantes que van a alterar el tiempo de sangría. Va a sangrar, va a sangrar y va a sangrar, ¿no? Existe también, entonces, hay que ver cómo se pueden llegar a controlar, ¿no? Esos sangrados. Normalmente son pacientes que se caen, sangran, existe de repente las epistaxis, si fuese una dama hay una alteración, una polimenorrea, o sea, su menstruación constante puede durar más días de lo correspondiente, entonces ya más o menos empiezan a tener. Lastimosamente dentro del plan de tratamiento ya tienen que realizarles los especialistas a nivel de cardiología, un hematólogo y demás, ¿no? Ya tenemos nuestra pacientita, ya le observamos después del retiro de puntos de aproximadamente 2 a 3 semanas de recuperación. Lastimosamente va a quedar una cicatriz, lo bueno que se ha podido recuperar de todo ese tipo de alteración, ¿no? Entonces aquí ya les doy. Cuando estaba ahí, tenemos que ver dos tipos de sangrado a su vez, aparte de ver. En esta etapa tenemos que ver dos sangrados. En ocasiones en la sangre sale de forma pulsátil, estaríamos hablando de un sangrado arterial. Pero si va corriendo, inundando todas las áreas, vamos a hablar de, en este caso, un sangrado venoso, que recibe el nombre de sangrado en mapa o en mapa, nada más. Entonces ya lo tenemos los tipos de sangre. A su vez, ya tenemos nuestra pacientita, es todo lo que queremos ver, ¿no? Todo en beneficio de nuestra sociedad. Les voy a mostrar dentro de esas dos características de sangrado a un paciente, ¿no? Lastimosamente presentaba una pieza detenida y ectópica. De si observamos, no se puede observar la parte radiográfica, de mucha iluminación. Entonces observamos que su canino detenido estaba dentro de la cueva de Jaime, dentro del antro de Kidmu, dentro del seno maxilar. Un poco complicado, sí, se podría realizar. Bien, tenemos todas las normas, en este caso son tiempos no COVID, por eso estamos a ese nivel, y llegamos, ¿no?
Realizamos nuestro colgajo lastimosamente amplio de forma fenestrada, lineal y fenestrada. Entonces eso se ha denominado en combinada o simplemente bayoneta. Realizamos nuestro colgajo y encontramos en la pared anterior del seno maxilar. Podemos evidenciar dentro de la formación de la separación de nuestros epitelios del colgajo abundante sangrado. Tenía un sangrado de tipo pulsante, un sangrado vascular, básicamente vascularizado. Me dirán, ¿cómo controlamos este tipo de sangrados? Tendríamos que utilizar en este caso, ahora sí, esponjas hemostáticas. ¿Nos permite? Perfecto. Podemos utilizar el hemostop, que está comercialmente ahí, para formación de pequeños coágulos a nivel de los capilares terminales. Sí, lo bañamos con un hemostop y tratamos de comer. A su vez, pero este sangrado se puede realizar si fuese de tejidos blandos y encontramos el lumen del vaso, una ligadura, la ligadura de vaso, ¿no? ¿Qué significa? Agarrar la arteria, que puede ser de gran calibre, mediano calibre o grueso calibre, entonces, y lo amasamos, lo sujetamos, por eso se llama ligadura de vaso. Pero en este caso el sangrado era a nivel de la porción ósea. Entonces, ¿qué nos da? Y al modo, compresión. La compresión es muy buena en ese nivel y hacemos levemente compresión, ¿no? Y aunque no me crean, el simple hecho del lavado con suero fisiológico, que también tiene minerales y relaciona nuestro plasma sanguíneo y la isotonía de nuestros organismos en sodio, potasio y azúcares, principalmente la glucosada, entonces hace que deje de ser. Controlamos lo primero, el sangrado. A su vez, vemos que es un sangrado, en este caso de tipo arterial, pero a nivel de los tegumentos de los tejidos blandos es de tipo venoso. Entonces, teníamos dos tipos de sangrado, mapa y vascular. Perfecto. Realizamos nuestro amplio colgajo, lo hemos llegado a controlar, nos ha costado, entonces tenemos a la pared anterior. Dijimos, nuestro canino estaba detenido a nivel del seno. Entonces tenemos que hacer la técnica de Catboy y Look. ¿Qué significa eso? Realizamos una fenestración a nivel de la pared de la apófisis piramidal o apófisis cigomática del maxilar superior. Hacemos nuestra resección. Una vez que resecamos, nos vamos a encontrar con nuestra membrana, que la va a ser la membrana de Schneider o membrana sinusal o simplemente mucosa del seno maxilar. Para tal motivo tenemos que evitar algún tipo de desgaste, porque vamos a tener la comunicación bucosinusal y evitamos eso. Para ello realizamos la técnica de Valsalva. ¿Cómo es la técnica de Valsalva? Comprimimos a las dos narinas, a los dos orificios nasales y pedimos al paciente que sople. Si no sale burbujas o aire dentro de esta cavidad quirúrgica que hemos realizado, le decimos Valsalva negativa. Fácil. Entonces ya tenemos nosotros realizado nuestra fenestración a nivel de la pared anterior. Ahora nuestro objetivo, ¿cuál era? Extraer a la pieza. Y estaba ahí. Se ha llegado a luxar, hay un instrumental específico en este caso que vamos a manejar a nivel de la mucosa sinusal, pero mi auxiliar, en este caso cirujano número 2, hecho por una mala maniobra, mi canino me lo ha llevado hasta la parte posterior de la cavidad con el siguiente paso, de desgazo de la membrana sinusal. Ahí hemos tenido otro tipo de sangrado. Sabemos que la mucosa sinusal tiene una función de calentar el aire inspirado. Entonces, ¿quién va a estar a ese nivel? Va a estar mayormente vascularizado por vías arteriales que venosas. Entonces, tuvimos que volver a controlar este otro sangrado, ¿no? Que era por el desgazo de la membrana sinusal. Ya teníamos complicaciones. Posterior a las 2 horas, en este caso, y tratar de encontrar a nuestro canino, llegamos con una pinza Alice hasta la región más posterior, en este caso, y hemos manejado algo de instrumental de la paroscopía para tener su objetivo. Agradecer que todavía permanecía su capuchón pericoronario, que nos ha permitido adherirnos y poder extraer dicho canino. Complicado para pequeña fenestración. Lo correcto era ampliar la fenestración y poder facilitar nuestro trabajo, pero con un desgaste de membrana no es correspondiente, ¿no? Ya lo tenemos el acto quirúrgico, seguimos controlando nosotros el sangrado, entonces, y la piecita, vean, totalmente detenida en cavidad sinusal.
Ahora, tenemos que resolver. Hay maniobras que podríamos ver. Si observamos, en este caso, la función a nivel de los vasos de pliegue del codo, especialmente, estamos hablando, y podemos adquirir un poco de sangre mediante una jeringa Luer, podemos usar una camiseta. Si es oscura, es venosa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? No teníamos programado que iba a haber el desgazo. Entonces, realizamos el centrifugado y nos encontramos con nuestro PRP, con nuestro plasma zico en plaquetas. Esto lo vamos a utilizar como membrana, ¿no? Hacemos su preparación, encontramos todo eso y lo vamos a introducir a esta cavidad. ¿Cómo sé que es positivo o negativo? Entonces le pedimos al paciente sople. En la literatura dice normalmente tiene que formarse burbuja de aire, pero si nos damos cuenta son amplias burbujas, son varias las burbujas que se van formando. A esto se ha denominado la valsalva positiva. Entonces ya tenemos el diagnóstico. Hay comunicación bucosinusal. Entonces, preocupante. Entonces, valsalva positiva. Cuando su texto, su libro, solo te diga formación de burbuja falso, amplias burbujas, hartas burbujas, ¿no? Y tu cara de susto. Entonces, lo encontramos dentro de la cavidad y vamos a colocarles nuestro primero. Vamos a colocar nuestro plasma. Introducimos dentro de la cavidad del plasma y después reforzamos. Lastimosamente aquí vamos a utilizar una membrana. Ya tenemos el plasma y nuestra membranita para que esa comunicación vaya cesándose. Hemos intentado suturar a la membrana sinusoide. Nuestro instrumental, pese que hay un amplio instrumental, no ha sido suficiente. Entonces, y también no ha sido cómodo realizar. Entonces, introducimos nuestra membranita y colocamos lastimosamente hueso, ¿no? Ya le ponemos un sitio, en este caso un heteroinjerto de tipo de microgranulado de bovino. Estamos introduciendo dentro de la cavidad con mucho cuidado, no poder sobrepasar la capacidad de la pared y del desgazo de la membrana. Realizamos nuestra suturita, observamos bien nuestro lecho quirúrgico y el control del sangrado, ¿no? Una vez ya realizado eso, tenemos que pedir al paciente que sople, tenemos que hacer una minuciosa sutura y bajo los controles. Aquí en este tipo de pacientes que ha habido, pero no es una alteración sistémica, sino ha habido una alteración de vasos. No todos los pacientes son idénticos. Fenotípicamente y genotípicamente pueden tener sus variantes y tenemos que aprender a controlarlos. Vamos, ¿no? Perfecto. Después de eso no tengo, el paciente venía desde Oruro, no ha vuelto, creo que espero que en esta pandemia no le haya pasado nada, entonces vamos a ver y llamar, ¿no?, a nuestro paciente. Enfermedades cardiovasculares están íntimamente en relación con la parte respiratoria. Tenemos que hablar dos vías respiratorias, las altas y las bajas, ¿sí o no? Dentro de las vías altas nos interesa un paladar ojival, nos interesa que el paciente sonque, nos va a interesar que este paciente, en este caso, seas respirador bucal o seas respirador nasal. Entonces, eso realizamos nosotros en nuestra anamnesis, ¿no? Dentro de este sistema respiratorio tenemos que tener dos alteraciones que nos van a manifestar. Por vivir en la altura tendríamos una bronquitis aguda o subaguda o crónica, ¿no? Su mismo nombre dice, broncos. En este caso tiene que haber alteraciones pulmonares. Nada que ver laringitis, faringitis, nada que ver. Son procesos inflamatorios de las vías respiratorias altas. Cuando ya hablamos de bronquitis, son alteraciones respiratorias y de posición a nivel. Estos pacientes normalmente cuando duermen, duermen sentados, ¿no? No se echan porque se ahogan entre ellos mismos. Entonces a eso llamamos alteraciones. Bronquios, itis, inflamación. Aguda, subaguda o crónica. Ya los vamos a encontrar. Normalmente dijimos dentro de nuestra anamnesis, vamos a encontrar algunos laboratistas dentales, no les gusta que les digamos mecánicos dentales, por su frecuencia de trabajo, ellos ya presentan bronquitis aguda, subaguda, inflamación. Es causa. Cuando son crónicas ya encontramos patología a nivel de los pulmonares y si encontramos dentro de las vías aéreas respiratorias obstrucciones, tenemos que hacer las maniobras, en este caso de rehabilitación a nuestros pacientes.
de devolverlo. Y hacemos nuestras famosas maniobras, ¿no? Desde animación cardíaca y demás. Aparte de eso, si fuese una obstrucción por objeto extraño, lastimosamente nos obliga a tener esta maniobra. No las realizamos nosotros. Que tengamos conocimiento, sí, está bien, ¿no? Que nuestros especialistas del área de maxilofacial lo hagan, perfecto. Entonces ya son temas ya que corresponden a especialidades, ¿no? Para realizar eso, nuestra sepsia, interesante. Introducimos en este caso lidocaína para evitar el dolor, normalmente por jeringa Luer, vasoconstrictores por si acaso, nos permite a nivel regional. Hacemos una incisión transversal por si acaso de acuerdo a los pliegues cervicales, a nadie le gusta tener cicatrices. Hacemos la maniobra, utilizamos nuestras pinzas mosquitos, portagujas mayo, para realizar lo que habían visto en primer año, una pequeña difusión y una diferenciación a nivel de los planos de la región cervical. Primer plano piel, segundo plano fascia cervical superficial, tercer plano vamos a encontrar a la parte del esternocleidomastoideo, el cuarto plano supra e infraioidea en relación a la fascia cervical superficial media. Entonces ya estamos a ese nivel de la fascia cervical y nos vamos a encontrar directamente con las vías aéreas altas y algo blanco. Wow, ¿qué es? Cartílago. Perfecto, ¿qué cartílago? Cartílago, en este caso, los anillos traqueales, lo que tenemos que hacer para hacer una traqueotomía. Diría cartílago cricoideo, entonces una cricotomía. Y si me equivoco, que sea tráquea y cartílago cricoideo, cricotraqueotomía. Tiroides, no hay que hacerlos porque no va a poder nunca más hablar, entonces va a estar chaja eternamente, o si no, las cuerdas los podemos llegar a mencionar, entonces no se realiza una tirotomía, ¿no? Perfecto. Una vez que encontramos, se diferencia los planos y evitamos, ¿por qué hacemos la diferencia de los planos? No tenemos que olvidar que a cada lado vamos a encontrar el istmo de las glándulas tiroides, vamos a encontrar el tuberculum de la logoete y vamos a encontrar una hermosa vena, que es la vena, en este caso, tiroidea inferior, que es parte de la formación vascular superficial y lateralmente a mis venas yugulares anteriores. Entonces, por eso, si es que este paciente por la obstrucción de vía aérea no se va a ir, puede ser que por desgazo de estas venas ustedes lo lleven al otro lado, porque por vía aérea que ingrese sangre no es nada cómodo o incómodo y puede llegar a, en este caso, irse a nuestro lado. Una vez que separamos, utilizamos los separadores, ya tenemos divulsionado los tejidos, ya tenemos divulsionado nuestro istmo de la glándula tiroides, todos los separos mencionados, entonces ya nos encontramos con solamente estructura cartilaginosa, que estaba recubierta por la fascia cervical media. Esa más las retiramos, utilizamos separadores de Farabeus, no solamente había sido para cavidad bucal, y una vez ya realizado, nos encontramos con nuestro cartílago. Aquí podemos hacer una pequeña punción, una incisión leve, en este caso. Puede ser circular, puede ser lineal, de acuerdo a la técnica, o solamente puede ser a nivel de la fibrosa, nada más, a nivel del ligamento intertraqueal o ligamento, sí, el ligamento del anillo traqueal, correcto, ¿no? Ahí lo encontramos. Y hacemos la perforación y tenemos las vías aéreas, en este caso, altas que estaban obstruidas por la traqueotomía, tenemos el acceso de las vías. Bien, ahora una vez hacemos una prueba. Lastimosamente hacemos una digitopresión, comprobamos realmente laringe, tráquea, no. Perfecto, tráquea, anillo. Vía aérea, no está obstruido, no está obstruido. Perfecto, no hay algún elemento extraño, no hay elemento extraño. ¿Hay sangrado? No hay sangrado. ¿Está totalmente divulsionado? Entonces, lastimosamente, hacemos una prueba digital. Perfecto. Una vez realizado, vamos a realizar un inicio de punto. ¿Para qué? Para sujetar a nuestra cánula laringea, para que ésta pueda respirar. Actualmente ya existen totalmente estériles, son de plásticos, son de diámetros variables y demás. Antiguamente estas eran metálicas, entonces su material era especialmente la plata. ¿El por qué? Introducir en el nivel de los tegumentos y todo lo que es el medio ambiente, evitar la introducción de microorganismos y producirse una infección, ¿no? Entonces la plata se oxidaba con, en este caso, con la parte húmeda que va a ser la sangre, el exudado, el transudado. Entonces al oxidarse se eliminaban los microorganismos. Esa era la característica de ahora. Ahora solamente ya son tubitos, el primer punto que se le ha colocado es para la fijación y sujeción de nuestra cánula.
Una vez realizado, empezamos a darles respiración mediante el balón puc, puc, y ya tenemos despejado. Entonces, dentro de las alteraciones de las enfermedades sistémicas respiratorias, podemos tratar las agudas, subagudas, pero las crónicas y alteraciones de obstrucciones altas no nos corresponden. Es otra vía, ¿no? Perfecto. Ya tenemos, le colocan vía, le hacen su controlcito, bien, vean su frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, los signos vitales, muy importante, puedes realizar la maniobra de la traqueotomía y tu paciente se había ido, entonces no estaría nada bien, ¿no? Se le coloca una gasa para evitar cualquier tipo de infección, puede ser, en este caso, alcohol yodada o vaselina con yodo, también sirve, ¿no? Una gasa vaselinada, nos da excelentes reacciones. A nivel de las enfermedades sistémicas, en este caso, tenemos las renales, también otros lo han denominado enfermedades urinarias, pero tenemos que dar una diferencia. Es renales netamente a nivel de los riñones y las vías urinarias ya entrará nuestros conductos deferentes, encontraremos a su vez la vejiga urinaria, aparatos genitales y demás, ¿no? En la parte renal tenemos que tener cuidado. Hay muchos pacientes que hoy en día y colegas que les encanta automedicarse y medicar por profilaxis. Ya, está bien que nuestro paciente haya ingresado, en este caso por una infección humoral, que haya ingresado por un grado de infección. Y nosotros queremos siempre sobrepasar los límites de nuestros organismos. Sobremedicamos en este caso, ¿no? Toda medicación que vamos a dar son dos vías de diseminación farmacológica. Una es la vía hepática y otra es la vía renal. Si es que exageramos nosotros dentro del plan de tratamiento farmacológico, los riñones son los que no van a poder responder. Muchas de las enfermedades renales son por iatrogenias farmacológicas, casi un gran porcentaje. Entonces, traten de medicar lo que se debe y no exageren por si acaso. No den más de no dosifiquen más de lo que se les da. Entonces, al exagerar, va a haber una alteración que hemos denominado que la unidad anatómica, fisiológica y funcional del riñón es el glomérulo. Este glomérulo tiene que reaccionar mediante una inflamación, a eso hemos denominado la glomerulonefritis. Va a dar un tipo de síntoma inicial y signo inicial, que vamos a tener ciertos procesos inflamatorios. En pocas palabras, edemas podálicos, vamos a tener edema palpebral, vamos a encontrar edemas a nivel pedicular. ¿Qué significa eso? Edema a nivel del pie, de la mano y del párpado. Más fácil. Aumentos de volumen, de formaciones. Entonces ya nos está dando un signo característico que nuestro paciente puede tener algún tipo de enfermedad renal, ¿no? A su vez, hace que nuestra porción de incremento de la tensión arterial. Sabemos que normalmente los riñones nos sirven como órganos de filtración de todas las toxinas que vamos a encontrar nosotros en nuestro organismo. Una de esas toxinas es de la formación muscular. Los músculos tienen que eliminar los desechos, ¿no? Esos desechos han sido denominados como la famosa creatinina. Esa creatinina se va a eliminar por vía hematógena, por vía plasmática. Y el incremento de esa creatinina nos va a dar algún tipo de alteración renal. ¿El por qué? No está desintoxicando, no está eliminando esa cantidad, ¿no? Entonces, desechos musculares, que lo hemos denominado la creatinina. A su vez, podemos encontrar netamente, no a nivel del parénquima renal, que es la glomerulonefritis, podemos encontrar a nivel de la corteza, en este caso la cortical, podemos encontrarles a nivel de nuestra, en este caso, nuestro uréter, nuestra pelvis renal, en este caso la pelvis menor, la pelvis mayor, en este caso cálices menores, cálices mayores, la pelvis renal, en todo eso la pielonefritis, que incluye a su vez, en este caso, el reservorio úrico, que era nuestra vejiga urinaria. Cualquier tipo de alteraciones, en este caso cortical, de nuestra pelvis, de nuestro uréter y la vejiga, ya recibe el nombre de pielonefritis, procesos inflamatorios. Ahora bien,
Estas enfermedades a su vez ya se pueden conjugar y hemos denominado como las enfermedades renales crónicas, que ya no pueden llegar a realizar su síntesis porque a nivel de la pelvis van formando calcificaciones de minerales. Estas calcificaciones van a formar los cálculos, en este caso renales, que pueden llegar a obstruir y alterar a mi pelvis renal. O durante su trayectoria pueden llegar a obstruir o alterar, en este caso, a mi uretra, ¿no? Entonces ya tenemos enfermedades renales crónicas, ¿no? Cuando les decía que nos servía como filtración, en este caso, tenemos que ver dentro de esta filtración la creatinina específica. Por eso, dentro de los exámenes de laboratorio, para ver el estado de nuestros riñones, se les solicita, se les pide un tipo de análisis que es la creatinina. Esta creatinina puede ser tomada de dos formas, una plasmática u otra úrica. Entonces, por eso se les pide, en este caso, muestras de orina o directamente se les toma sangre, en este caso, para ver la cantidad plasmática que existe de la creatinina. En el sexo femenino, un parámetro normal que tenemos es de 0.5 de 1 a 2 de creatinina. Eso es estados normales o aparentemente normales. Y en el sexo masculino es normal que encontremos sus parámetros de laboratorio de 0.7 a 1 o a 3 de creatinina. Más de ello, dentro de estos parámetros, el aumento de cualquiera de ellos ya nos da una alteración renal. Si encontramos dentro de esta alteración renal, entonces ya tendrían que no dar mucha medicación, ¿no? Antibiótico-terapia profiláctica, que más o menos hemos, ¿no? Pues da sus variantes. Ahora, ya lo tenemos. Lo otro que me iba olvidando, a nivel vascular, en este caso, todo proceso inflamatorio de una gingivitis, periodontitis, va a repercutir en la parte cardiovascular. Entonces, nosotros siempre preguntamos al paciente si tiene válvula cardíaca y todo eso. Por profilaxis, se les da siempre a los enfermos, en este caso cardiovasculares, antibióticos, como profilaxis, ¿no? Puede ser horas antes o días antes al plan de tratamiento. Siempre en relación a su médico de cabecera. Perfecto, ya lo tenemos. Ahora bien, esto de enfermedades gastrointestinales no nos corresponde, pero vemos las características del pH. Vemos que un pH se eleva, vemos que el paciente es amargo, vemos que el paciente ya tiene, entonces podemos hablar que ya tenemos alteraciones gástricas que pueden repercutir en este caso en cavidad bucal. Entonces, si nosotros damos medicación, podemos producir unas úlceras pépticas y todo eso. Entonces, no nos relacionamos mucho. Ahora, si tenemos pacientes con alteraciones hepáticas, dentro del plan de tratamiento de cirugía tenemos dos tipos de anestésicos. Uno del grupo amida, el otro del grupo ester, ¿no? Entonces, si encontramos lesiones hepáticas, se recomienda manejar mucho del grupo ester, porque su vía de diseminación va a ser plasmática, y del grupo amida va a ser su vía de diseminación vía hepática. Tiene lesión hepática. Entonces, al trabajar más al hígado, vamos a encontrar mayor consecuencias, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta que el hígado está alterado? Ya tendríamos que hacer un examen físico segmentario, un examen de laboratorio. Perfecto. Hemos estado diferentes actitudes dentro de la anterior clase y nuestra clase. Tenemos 36 participantes que le hemos dado. Muchas gracias a cada uno de ustedes, los participantes. A partir de este momento, pauso la grabación.